Video que está sacudiendo al mundo. Mira lo que esta chica hizo con el caballo que dejó a todo shock. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Victoria siempre había sido un alma diferente, sensible a las cosas que pasaban desapercibidas para los demás. A sus 22 años, llevaba una vida humilde, pero llena de una conexión única con el mundo que la rodeaba. Vivía en una sencilla casa de adobe con su padre, un hombre de manos callosas y corazón honesto, que la había criado solo desde que su madre la abandonó años atrás. Las mañanas en la casa eran tranquilas, con el sonido de los pájaros y el aroma del café recién hecho llenando el pequeño espacio. Victoria pasaba la mayor parte del tiempo cuidando el huerto, ayudando a su padre, o paseando por los vastos campos que parecían extenderse sin fin. Era una joven introspectiva, pero sus ojos brillaban con una curiosidad casi infantil, como si buscaran algo que aún no sabía qué era. Una calurosa tarde, mientras paseaba por los senderos cercanos al pueblo, Victoria escuchó a un grupo de lugareños hablar de un caballo indomable que estaba causando alboroto en la zona. La conversación estaba llena de un tono alarmante, casi exagerado, como quien habla de un monstruo legendario. ¿Has visto lo que ha hecho ese caballo en la finca de Nicolás? Rompió la valla, atacó a los empleados. Es como si tuviera el diablo en el cuerpo, dijo un hombre de barba canosa, moviendo la cabeza con una mezcla de miedo e indignación. Una mujer a su lado añadía: dicen que nadie puede acercarse a él. Nicolás lo ha intentado todo, pero ahora está encadenado en un cobertizo, fuera de control. Victoria se quedó quieta, escuchando cada palabra como si las historias del caballo fueran una llamada personal. En su mente empezaron a formarse imágenes de un animal desesperado, atrapado entre la rabia y el miedo. El pensamiento parecía quemarla por dentro. ¿Qué clase de hombre abandona así a un caballo? Un animal no nace indomable, se vuelve así cuando se le maltrata, se dijo a sí misma, sintiendo que un malestar crecía en su pecho. Desde niña sabía que los animales tenían algo especial. Nunca había sido capaz de explicarlo, pero había una conexión, algo que la gente a su alrededor encontraba extraño o incluso mágico. Aún así, la mera mención de Tornado, como se llamaba el caballo, parecía despertar en ella la necesidad de actuar. Cuando regresó a casa aquella tarde, encontró a su padre en el patio, cortando leña con su desgastada hacha. La miró, dándose cuenta del semblante inquieto de su hija. «Victoria, ¿qué te pasa?» «Parece que estás tramando algo», dijo con voz grave pero afectuosa. Victoria dudó, sabiendo que él era sobreprotector y nunca aprobaría ninguna idea que implicara meterse en problemas ajenos. «Nada, papá. Solo he oído algunas historias sobre un caballo que hay cerca de aquí. Dicen que está enfadado y que la gente tiene miedo», contestó ella, intentando disimular. Pero su padre se limitó a reír y a negar con la cabeza. «Esas historias siempre circulan por el pueblo. Ya sabes que a la gente le gusta agrandar las cosas. Déjalo estar, Victoria. No es nuestro problema». Por mucho que intentara desviar el tema, Victoria intuía que aquella historia no la dejaría en paz. Durante la noche, mientras el silencio se apoderaba de la casa, se fue a la cama, pero los pensamientos seguían martilleando su mente. Tornado estaba fuera, solo, encadenado, símbolo de algo que no podía nombrar, pero que parecía resonar en su interior. Se dijo mirando al techo: «Si nadie hace nada, ¿qué le pasará? Necesito verlo por mí misma». A la mañana siguiente, la decisión estaba tomada. Victoria se levantó antes del amanecer, se lavó la cara con agua fría del pozo y se puso su vestido más sencillo. Su padre, que la observaba desde lejos mientras sorbía su café, frunció el ceño. «¿Vas a salir?» «¿A dónde a estas horas?», preguntó, pero Victoria se limitó a sonreír, tratando de tranquilizarlo. «Voy a la ciudad. No tardaré. Lo prometo». Él no insistió, pero se quedó mirando por la ventana mientras ella se iba, sintiendo que había algo diferente en este paseo. La finca de Nicolás era grandiosa, se extendía por hectáreas de terreno que parecían no acabar nunca. Los establos, perfectamente alineados, albergaban algunos de los caballos más valiosos de la región. A Nicolás le gustaba presumir de sus propiedades con orgullo, porque para él cada pedazo de ellas era una prueba de su capacidad para convertir las oportunidades en dinero. Era un hombre de 38 años, mirada calculadora y presencia imponente,
pero sus rasgos endurecidos delataban a alguien que había aprendido a confiar solo en sí mismo. Para Nicolás, la vida era una serie de transacciones, donde los sentimientos y las emociones eran lujos que no podía permitirse. Era un hombre marcado por un pasado de traiciones, heridas y decisiones que le alejaban de cualquier idea de vínculos genuinos. En ese universo, Tornado no era más que un error. El caballo, comprado a un empresario en una subasta años atrás, fue visto inicialmente como una promesa. Aún joven, Tornado era imponente, con músculos definidos y una fuerza sin igual. Nicolás vio en él la posibilidad de aumentar aún más su fortuna, metiéndolo en competiciones hípicas y carreras que podrían reportarle premios millonarios. Sin embargo, con el tiempo, la presión constante y la falta de cuidados convirtieron a Tornado en algo que Nicolás no esperaba. El animal, cansado, herido y destrozado emocionalmente, empezó a rebelarse. Primero fueron las pequeñas señales, negarse a obedecer órdenes, arrebatos de agresividad. Pero luego Tornado se volvió incontrolable, atacando al personal, rompiendo vallas y destruyendo todo a su alrededor. Una tarde, Nicolás estaba en la entrada del cobertizo donde habían aislado a Tornado. El caballo estaba encadenado por todos lados y sus cascos rozaban violentamente el suelo de madera. Resoplaba ruidosamente, con los ojos desorbitados, como si cualquier presencia humana fuera una amenaza directa. Nicolás se cruzó de brazos, observándole con una mezcla de frustración y desprecio. «No eres más que un desperdicio», se dijo, pero su voz llevaba una amargura que no podía ocultar. Había invertido tanto en aquel animal, y ahora era como un peso muerto que no le traía más que problemas. Uno de los empleados de la granja, Miguel, se acercó con cautela. Era un hombre mayor con años de experiencia cuidando caballos. Miró a Nicolás dubitativo, pero se decidió a hablar. «Señor Nicolás, he visto muchos caballos comportarse así. Quizá solo necesite un poco de tiempo, más cuidados, menos presión. Estos animales no son máquinas». Pero antes de que pudiera terminar, Nicolás le interrumpió con un gesto irritado. «¿Cuidados? ¿Tiempo? ¿Crees que tengo tiempo que perder con un caballo que solo me da dinero? No te pongas sentimental conmigo, Miguel. Es peligroso. No quiero que nadie se acerque a él sin mi permiso. ¿Entendido?» Miguel bajó la cabeza, suspirando. «Sí, señor». Sabía que discutir con Nicolás era inútil. El hombre se había obsesionado tanto con los beneficios que ya no veía más allá de los números. Para él, Tornado ya no era un ser vivo, sino un problema que había que eliminar. Pero aquella noche, solo en su despacho, Nicolás no podía quitarse a Tornado de la cabeza. Había algo en el animal que le molestaba profundamente, como si el indomable comportamiento del caballo fuera el reflejo de algo que él mismo ocultaba. Nicolás se sirvió un vaso de whisky, mirando por la ventana hacia la oscuridad, mientras en su mente afloraban recuerdos indeseados. Recordó su propio pasado, cómo había sido explotado y traicionado por la gente que se suponía que era su familia. Su infancia había estado marcada por disputas y traiciones, por unos padres que solo le veían como una herramienta para sus ambiciosos planes. Se había convertido en un hombre duro porque creía que, al final, sálvese quien pueda. Pero ahora, mirando a Tornado, Nicolás se preguntaba si el caballo no respondía a la misma lógica cruel que él mismo aplicaba. Tal vez Tornado no solo era indomable, tal vez luchaba contra el sistema que lo aprisionaba. «¡Qué estúpido!», murmuró para sí, apartando los pensamientos y girando el vaso de un solo trago. Al día siguiente, Nicolás ordenó mantener a Tornado en el cobertizo, lejos de cualquier interacción. No quería saber nada más del caballo, pero no podía evitar la sensación de que allí había algo más. Mientras paseaba por la granja, con las manos en los bolsillos y el semblante apesadumbrado, Miguel intentó de nuevo aportar una perspectiva diferente. «Señor Nicolás, sé que usted no lo cree, pero a veces estos animales solo necesitan que alguien los vea como realmente son. Tornado no nació así. Fue hecho así». Nicolás se detuvo, girándose lentamente para mirar a Miguel. «¿Me estás diciendo que es culpa mía? Porque si es así, será mejor que midas tus palabras». Miguel tragó saliva, pero no se echó atrás. «No es eso, señor. Solo digo que a lo mejor necesita algo que nosotros no le estamos ofreciendo». Nicolás guardó silencio un momento,
pero su expresión siguió siendo dura. Se dio la vuelta y siguió caminando diciéndose: «Los sueños y los sentimientos no pagan las facturas, Miguel. Recuérdalo». Mientras tanto, Tornado seguía atrapado, resoplando y rasgando el aire con la misma furia de siempre. En el fondo, Nicolás sabía que aquel caballo era algo más que una máquina rota, pero admitirlo significaría enfrentarse a verdades que se había pasado la vida intentando evitar. Las enormes puertas de hierro parecían una advertencia silenciosa a los intrusos, pero no dudó. Su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una mezcla de curiosidad y determinación que ni ella misma podía explicar. «Es solo un caballo», se dijo mientras cruzaba las puertas. En el fondo, sabía que no era solo eso. Desde que había oído hablar de Tornado, había sentido una conexión inexplicable, como si le pidiera ayuda, incluso sin emitir sonido alguno. Al otro lado del patio, Nicolás estaba apoyado en un jeep, hablando con unos empleados. Llevaba una camisa de vestir doblada hasta los codos y botas de cuero pulido. Su postura era la de alguien acostumbrado a dar órdenes, y su mirada parecía atravesar a cualquiera que se cruzara en su camino. Cuando vio acercarse a Victoria, arqueó las cejas, intrigado. «¿Y tú quién eres?», preguntó, sin intentar ocultar la suspicacia en su voz. Victoria se detuvo un momento, alisándose el sencillo vestido con las manos. «Me llamo Victoria. He oído hablar del caballo. Tornado. Quiero verlo». Su voz era suave pero firme, y esto pareció irritar a Nicolás. Se cruzó de brazos, escrutándola de arriba abajo. «¿Tú? ¿Quieres ver a Tornado? Escuche, señorita, no es un pony de circo. Es peligroso, ¿sabe? Casi mata a uno de mis hombres. ¿Por qué demonios cree que puede acercarse a él?». La risa de Nicolás sonó llena de desprecio, pero Victoria no se echó atrás. «Sé que es peligroso», respondió mirándole directamente. «Pero también sé que está sufriendo. No quiero nada de ti. Solo quiero ver al caballo». Hubo un momento de silencio entre los dos. Nicolás estaba acostumbrado a que la gente le temiera o le adulara, pero la valentía de aquella joven le desconcertó. Resopló, sacudiendo la cabeza con una sonrisa cínica. «Está bien, pero no digas que no te lo advertí. Si te dan una paliza, no vengas llorando después». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el cobertizo donde tenían a Tornado. Victoria le siguió de cerca, oliendo la madera vieja mezclada con el sudor de los caballos. Cuando llegaron al cobertizo, Nicolás se detuvo y señaló las pesadas puertas de madera. «Está ahí dentro, y buena suerte con eso». Su voz estaba impregnada de sarcasmo, pero Victoria lo ignoró. Empujó la puerta lentamente y el sonido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio. La visión que la aguardaba le estrujó el corazón. Tornado estaba de pie en el centro del cobertizo, atado con gruesas cadenas que le rodeaban las patas y el cuello. Tenía los ojos desorbitados, llenos de rabia y desesperación. Resoplaba ruidosamente, moviéndose de un lado a otro con movimientos rápidos, como si estuviera dispuesto a atacar cualquier cosa que se acercara. El aire dentro del cobertizo era pesado, casi sofocante. Victoria dio un paso hacia el interior, mientras Nicolás permanecía apoyado en la puerta, con los brazos cruzados, observándola como alguien que espera lo inevitable. «Hola, chico», dijo Victoria con voz baja y tranquila. Tornado giró bruscamente la cabeza en su dirección y los músculos de su cuello se tensaron como si fueran de acero. Golpeó el suelo con las pezuñas con tanta fuerza que la madera tembló, pero Victoria ni se inmutó, siguió hablando. «Sé que tienes miedo, no voy a hacerte daño». Nicolás, fuera, dejó escapar una breve carcajada. «¿De verdad crees que las palabras cambiarán las cosas? Ha oído gritos, órdenes y todo lo demás. Nada funciona». Victoria se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una intensidad inesperada. «Tal vez no necesite gritos ni órdenes. Quizás solo necesite que alguien le escuche». Volviendo su atención a Tornado, Victoria dio otro paso adelante. El caballo volvió a resoplar, levantando una de sus patas traseras en clara advertencia. Se detuvo, dándose cuenta de que no podía forzar nada. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y empezó a pronunciar unas palabras que parecían más destinadas al viento que al caballo. «No pasa nada. Sé lo que es sentirse atrapado. Sé lo que es estar solo». Su voz transmitía una dulzura casi hipnótica,
y por un breve instante Tornado dejó de moverse. Sus ojos seguían alerta, pero parecía estar escuchando. Victoria le tendió la mano, un gesto pequeño pero lleno de valor. Tornado negó con la cabeza, temblándole todo el cuerpo, pero no retrocedió. Nicolás, que observaba desde lejos, frunció el ceño. «No sé qué crees que estás haciendo», empezó, pero su voz sonaba más dubitativa que antes. Victoria no contestó. Sabía que no había lugar para explicaciones. Lo único que importaba en ese momento era Tornado. Cuando ella dio otro paso, Tornado finalmente reaccionó. Levantó las patas delanteras y lanzó un fuerte relincho que resonó en el cobertizo. Nicolás dio un paso adelante, dispuesto a apartarla, pero Victoria levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. «No pasa nada», le dijo, más al caballo que a Nicolás. Se quedó quieta, dejando que Tornado se calmara solo. Poco a poco, empezó a bajar las patas, hasta que finalmente se quedó quieto. Sus ojos seguían fijos en ella, pero ahora había algo diferente. No era solo ira, sino cautelosa curiosidad. Victoria sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. «Eso es, chico», dijo suavemente. «Lo resolveremos juntos». Nicolás la observó, con semblante serio, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, vio algo que no podía medir en dinero o resultados inmediatos. Un atisbo de comprensión, algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. «Estás más loca de lo que pareces», dijo Nicolás, pero su voz ya no tenía el mismo tono sarcástico. Victoria se volvió hacia él y replicó: «Puede ser, pero creo que estar loca es lo que Tornado necesita ahora mismo». Ese fue el comienzo de algo que ninguno de ellos podría haber predicho. Nicolás, Victoria y Tornado estaban conectados, aunque aún no supieran exactamente cómo ni por qué. Y esa conexión, que comenzó de forma tan frágil, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Pocos días después, Nicolás, de pie en el umbral de la puerta, se cruzó de brazos, mirando a la joven con una mezcla de impaciencia y curiosidad. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quedarte ahí hasta que se porte bien? Porque si es así, te sugiero que traigas una almohada. Te llevará toda la vida». Victoria se volvió hacia él, ignorando su tono sarcástico. «Voy a sacarle de aquí. No va a mejorar si se queda así. Necesito llevarlo al campo, donde pueda sentir la tierra bajo sus pezuñas y el viento en su cara». Nicolás resopló incrédulo, pero algo en su determinación le hizo dudar antes de contestar. «¿Llevarlo al campo? ¿Me tomas el pelo? Si intenta huir será un desastre. ¿Y cómo crees que vas a sacarlo de aquí? ¿Crees que simplemente le hablarás y te seguirá como un cachorro?» Victoria no se dejó intimidar. En lugar de eso, dio un paso adelante, encarando a Nicolás con firmeza. «Sé que no será fácil, pero ¿crees que dejarle aquí encadenado es la solución? No confía en nadie porque nunca le han dado motivos para hacerlo. Voy a intentarlo. Puedes ayudarme o quedarte ahí mirando». Nicolás frunció el ceño, claramente dividido entre su escepticismo y su creciente curiosidad por aquella chica que parecía ajena a la lógica y al miedo. «Vale, como quieras», dijo finalmente, levantando las manos en señal de rendición. «Pero cuando te arrastre o algo peor, no digas que no te lo advertí». Victoria miró a su alrededor, intentando averiguar cómo empezar. Con movimientos lentos, se acercó a una de las estanterías de la esquina del cobertizo, donde vio una cuerda larga y resistente. La cogió y empezó a enrollarla con cuidado, probando su resistencia. Tornado observaba todos sus movimientos, con el cuerpo tenso pero inmóvil. «Muy bien, chico, vamos despacio», dijo, más para tranquilizarse a sí misma que al caballo. Acercándose a Tornado con la cuerda en la mano, Victoria sabía que cada paso tenía que ser calculado. Se agachó un poco para parecer menos amenazadora y empezó a hablar en un tono suave y firme. «Sé que tienes miedo. Sé que estás cansada. Pero te prometo que no te haré daño. Confía en mí, solo un poco, y te sacaré de aquí». Tornado resopló, sacudió la cabeza, pero no se movió. Nicolás, apoyado en la pared, observaba con mirada escéptica, pero había algo en su expresión que delataba una ligera fascinación. Lentamente, Victoria consiguió pasar la cuerda alrededor del cuello de Tornado,
como un lazo improvisado. El caballo no reaccionó violentamente, pero sus músculos estaban tensos, como si fuera a explotar en cualquier momento. Cuando intentó tirar suavemente de él hacia adelante, retrocedió, soltando un fuerte relincho que resonó en el cobertizo. Nicolás se adelantó y levantó la mano en un gesto automático para intervenir, pero Victoria alzó la voz antes de que pudiera hacer nada. «No, deja que lo haga yo. Solo él y yo». Respiró hondo y se mantuvo firme, sin tirar con fuerza de la cuerda. En su lugar continuó hablándole a Tornado, palabras tranquilas y suaves que parecían fluir sin esfuerzo. «Sé que no quieres esto, pero tampoco quieres estar atrapado aquí. Vamos, muchacho. Solo un paso a la vez. Puedes hacerlo». Como si hubiera entendido sus palabras, Tornado dejó de resistirse y dio un pequeño paso adelante. Fue casi imperceptible, pero suficiente para que Victoria sonriera aliviada. «Estás de broma», dijo Nicolás en voz baja, observando la escena con los ojos muy abiertos. Victoria lo miró por encima del hombro y le respondió con una sonrisa confiada. «A veces lo único que necesitas es paciencia. Quizá deberías intentarlo algún día». Nicolás volvió a cruzarse de brazos, pero no replicó. Había algo en su serenidad que le hacía sentirse incómodamente introspectivo. Con una mezcla de paciencia y determinación, Victoria consiguió sacar a Tornado del cobertizo. El resplandor del sol hizo vacilar al caballo, pero ella siguió hablándole, guiándolo con pasos lentos hacia el campo abierto. Algunas personas de la granja, atraídas por el sonido de los relinchos, empezaron a reunirse a lo lejos, observando la escena con incredulidad. «Es una locura. Ese caballo nunca ha dejado que nadie se acerque tanto», le dijo uno de los empleados a otro. Cuando llegaron al campo, Victoria se detuvo y soltó la cuerda, dejando libre a Tornado. El caballo se quedó quieto un momento, mirando a su alrededor como si evaluara su nueva libertad. Luego empezó a caminar despacio, saboreando el tacto de la hierba bajo sus cascos. Victoria sonrió, sintiendo una oleada de alivio y alegría. «Eso es, muchacho. Disfrútalo. Te lo mereces». Nicolás, que la había seguido a cierta distancia, se detuvo junto a ella, todavía incrédulo. Guardó silencio un momento antes de decir por fin: «No sé cómo lo has hecho. No tiene sentido». Victoria se volvió hacia él, con su apacible sonrisa aún en el rostro. «Quizá algunas cosas no tengan que tener sentido, Nicolás. A veces solo tienes que creer». Él no respondió, pero algo en su mirada indicaba que aquellas palabras habían tocado una fibra profunda en su interior. Tornado, que ahora caminaba libremente por el campo, era la prueba viviente de que a veces un enfoque diferente, y un poco de fe, podía transformar incluso lo imposible. Cuando Victoria condujo a Tornado a casa, el sol ya empezaba a ocultarse en el horizonte, coloreando los campos con tonos dorados y anaranjados. Fue un largo paseo, de más de 5 kilómetros por pistas irregulares, pero Tornado, sorprendentemente, pareció aceptar su liderazgo con una obediencia que nadie habría imaginado. A cada paso, el sonido de los cascos del caballo sobre la tierra se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles. Victoria sintió una extraña mezcla de euforia y calma. Sabía que había hecho algo arriesgado, pero no podía ignorar la conexión que había surgido entre ella y el animal. La sencilla casa de barro apareció por fin en el horizonte, rodeada de pequeñas plantaciones y árboles. Su padre, que estaba en el patio cortando leña, dejó inmediatamente el hacha al ver la figura de Victoria acompañada de aquel imponente caballo. Frunció el ceño, con la boca ligeramente abierta en una mezcla de sorpresa y preocupación. «Victoria, ¿qué es eso? ¿De dónde has sacado ese caballo?», gritó, caminando rápidamente hacia su hija. Victoria se bajó de Tornado con cuidado, acariciando ligeramente el cuello del caballo antes de responder. «Papá, cálmate. Es Tornado, el caballo del que todos hablaban en el pueblo. Lo traje de la finca de Nicolás», dijo, intentando parecer tranquila, aunque sabía que su explicación no sería suficiente. Su padre se cruzó de brazos y su semblante se endureció. «¿Te has vuelto loca? Todo el mundo sabe que ese caballo es peligroso. Y Nicolás, ya sabes qué clase de hombre es. Ese es su problema, Victoria, no el nuestro». Ella respiró hondo, esperando esa reacción. «Sé lo que hago, papá.
No es peligroso, solo está herido. Y no hablo solo de heridas corporales. Necesita cuidados, atención, y Nicolás no se los está dando. Usted sabe que siempre he manejado los caballos aquí. Él no es diferente, solo necesita una oportunidad. Papá sacudió la cabeza, exasperado. ¿Una oportunidad? Este caballo no es como los demás, Victoria. Ya has visto lo que dicen de él. No quiero que te hagas daño. Y Nicolás va a aparecer por aquí detrás de él, ya lo sabes. ¿Crees que te va a dejar quedarte con un caballo que vale más que toda nuestra casa? Victoria sabía que tenía razón, pero no podía dejar que Tornado volviera a ese lugar. Miró a su padre, con expresión decidida. Papá, no traje a Tornado para causar problemas. Lo traje porque sé que puedo ayudarlo. Confía en mí, por favor. El hombre suspiró, pasándose las manos por la cara cansada. Heredaste la terquedad de tu madre, ¿lo sabías? Dijo, más para sí mismo que para ella. Finalmente, asintió, aunque aún parecía incómodo. Está bien, pero si Nicolás aparece por aquí, serás tú quien se ocupe de él. Victoria sonrió levemente y condujo a Tornado a un pequeño establo improvisado en la parte trasera de la propiedad. El espacio era sencillo pero acogedor, con heno fresco y un ambiente tranquilo. Tornado parecía más relajado allí, como si por fin pudiera respirar. Victoria le acarició suavemente el hocico, diciéndole palabras amables mientras le ayudaba a instalarse. Una vez que todo estuvo ordenado, Victoria volvió a entrar en la casa, donde su padre ya estaba sentado a la mesa, bebiendo una taza de café. La observaba con curiosidad, como si tratara de entender qué había cambiado en su hija en los últimos días. Siempre se te han dado bien los animales, Victoria, pero este caballo es diferente. ¿Cómo has conseguido que te obedezca? Nadie lo había conseguido antes. Victoria dudó un momento, jugueteando con la taza de té que había preparado. Sabía que su secreto era algo que poca gente entendería, y menos aún su padre, que era un hombre práctico y realista. Pero sintió que debía decir la verdad. Papá, uso un método diferente. Es algo que aprendí sola, con el tiempo. Puedo calmar a los caballos, entrar en sus mentes. Es como hipnosis. Frunció el ceño, claramente confuso. ¿Hipnosis? ¿De qué está hablando, señorita? Es como magia. ¿Me está tomando el pelo? Victoria negó con la cabeza, tratando de explicarse. No es magia, papá. En cierto modo es ciencia. Observo sus patrones, su comportamiento, y uso mi voz para sintonizar con ellos. Es como si hiciera que confiaran en mí, de una forma que la gente normal no puede. Pero nunca he hablado de ello antes porque, bueno, nadie me creería. Su padre guardó silencio un momento, digiriendo aquellas palabras. Sabía que su hija era diferente, pero nunca había imaginado algo así. Finalmente suspiró. Victoria, siempre has sido única. Pero lo que estás haciendo es peligroso. No quiero que te meta en problemas. Ella asintió, comprendiendo su preocupación. Lo sé, papá. Pero por ahora, Tornado está a salvo aquí. Yo lo ayudaré. Y si Nicolás viene a por él, me encargaré de ello. Esa noche, mientras el mundo alrededor de la casa se sumía en la oscuridad, Victoria fue al establo a ver cómo estaba Tornado. El caballo estaba tranquilo, comiendo tranquilamente su heno. Se acercó a él despacio, acariciándole el cuello mientras hablaba. Ahora estás a salvo. No dejaré que nadie te haga daño. Tornado levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de ella durante un instante que pareció eterno. Había algo en esa mirada, algo que Victoria no podía explicar, pero que hizo que su corazón se llenara de esperanza. Sabía que este viaje no había hecho más que empezar, pero en aquel momento sintió que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Y aunque no lo dijo en voz alta, en el fondo sabía que el secreto que guardaba podría cambiar no solo el destino de Tornado, sino también el suyo. Los días siguientes estuvieron marcados por el trabajo constante y silencioso. Victoria dedicó todo su tiempo a Tornado, cuidándolo con paciencia y atención. La transformación que empezó a producirse fue casi increíble. El caballo que antes había sido un símbolo de miedo y violencia parecía convertirse poco a poco en otra criatura, más tranquila y segura de sí misma. Sin embargo,
Este proceso no fue ni rápido ni fácil. Cada pequeño paso adelante se lograba con gran perseverancia, y Victoria sabía que estaba tratando no solo con el comportamiento de Tornado, sino con las cicatrices invisibles que el tiempo y los malos tratos habían dejado en su alma. Pasó horas en el pequeño establo, utilizando su técnica de hipnosis. Con su voz suave y su mirada firme, consiguió que Tornado se relajara y se entregara gradualmente a una paz que probablemente nunca había experimentado antes. Durante las sesiones, Victoria le hablaba como si lo hiciera con un amigo. Sus palabras fluían con naturalidad. Eres fuerte, lo sabes, ¿verdad? Pero no tienes que usar esa fuerza contra el mundo. Yo estoy aquí. No te haré daño, y no dejaré que nadie te lo haga. Tornado, como si entendiera cada palabra, bajó lentamente la cabeza. Sus ojos antes llenos de furia, ahora reflejaban un brillo de serenidad. El padre de Victoria, aunque todavía escéptico, no podía ignorar lo que veía. Un día, mientras trabajaba en el jardín, se detuvo a observar a su hija y al caballo desde la distancia. Tornado estaba suelto, caminando por el campo con una tranquilidad casi surrealista. Victoria, a su lado, le tocaba suavemente el cuello, guiándole con una ligereza que parecía casi mágica. El hombre se cruzó de brazos, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de incredulidad. Cuando Victoria se acercó, comentó: «No sé cómo lo hace, señorita. Ese caballo parecía un demonio cuando llegó aquí, y ahora, mírelo, hasta parece un gato domesticado». Victoria rió suavemente, secándose el sudor de la frente. «No es magia, papá. Es solo paciencia. Y un poco de confianza. Tornado solo necesitaba que alguien creyera en él». Su padre suspiró, mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. «Bueno, sea lo que sea, solo espero que Nicolás no aparezca por aquí. No le gustará lo que le has hecho a ese caballo». Pero la noticia de la transformación de Tornado ya se estaba extendiendo. Los lugareños, que hasta entonces solo conocían historias de terror sobre el indomable caballo, empezaron a oír rumores de que había cambiado por completo bajo los cuidados de Victoria. Algunos incluso se aventuraron a ir a su casa para comprobarlo. En una ocasión, uno de los vecinos, un anciano llamado Joaquín, se acercó a la puerta mientras Victoria estaba en el campo con Tornado. Se detuvo, apoyado en su bastón, y gritó: «Victoria, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que has domado al caballo más fiero de la región?» Victoria se acercó, guiando a Tornado con una cuerda floja. El caballo caminaba a su lado como si fueran viejos amigos, con la cabeza baja y tranquilo. Los ojos de Joaquín se abrieron de par en par, asombrados. «Pero no es posible. ¿De verdad es Tornado? Creía que solo era una cháchara. ¿Cómo lo ha conseguido, señorita?» Victoria sonrió, pasando la mano por el cuello del caballo. «No es tan temible como parece tu Joaquín. Solo necesitaba un poco de cuidados. Eso es todo». Las visitas empezaron a ser más frecuentes. Venía gente de todas partes, movida por la curiosidad de ver al caballo que nadie creía que pudiera cambiar. Cada nuevo visitante parecía traer consigo una mezcla de asombro y admiración. Algunas mujeres cuchicheaban entre ellas, señalando a Tornado como si fuera una leyenda viva. Los niños, antes aterrorizados por las historias sobre el caballo, ahora se acercaban sonrientes, pidiendo tocarlo. A pesar de toda la atención, Victoria sabía que había algo inquietante detrás de la curiosidad de la gente. Nicolás. No era un hombre que dejara pasar las cosas sin control, y ella sabía que solo era cuestión de tiempo que viniera a por Tornado. Aún así, decidió centrarse en el presente y disfrutar de los progresos que había hecho con el caballo. Una noche, cuando el cielo estrellado iluminaba la pequeña finca, Victoria fue al establo a pasar un rato con Tornado. Se sentó en el suelo de heno, apoyada en la madera, mientras el caballo permanecía a su lado. «Eres increíble, ¿lo sabías? Todo el mundo dudaba de ti. Pero mira dónde estamos ahora. No importa lo que piensen, eres mucho más de lo que creen». El silencio de la noche solo era interrumpido por el suave sonido de la respiración de Tornado y el susurro del viento en el exterior. Victoria sintió que, de alguna manera, aquel caballo comprendía todo lo que estaba diciendo, y quizá también percibía lo mucho que ella le necesitaba tanto como él a ella.
Tornado se había convertido en algo más que un reto o un proyecto. Ahora era parte de ella, un reflejo de su propia determinación y esperanza. Pero mientras Victoria descansaba en el establo, lejos de allí, Nicolás empezó a atar cabos. Había oído los rumores, las historias sobre cómo Tornado había cambiado tan radicalmente. Y en el fondo, sabía quién era el responsable. Sabía que tendría que enfrentarse de nuevo a Victoria. Pero lo que aún no sabía era que cuando volviera, no solo Tornado habría cambiado. Nicolás no era un hombre que llevara bien las sorpresas. Los rumores de la transformación de Tornado le habían llegado con una mezcla de curiosidad, rabia e incredulidad. No podía aceptar que el caballo, que había pasado tanto tiempo desafiando su autoridad y control, pudiera ahora ser obediente, tranquilo y, sobre todo, estar en manos de otra persona. Hería su orgullo, pero más que eso, despertaba una curiosidad insaciable. Necesitaba saber cómo Victoria había conseguido lo imposible. Esa noche, Nicolás detuvo su camioneta en un camino de tierra cerca de la casa de Victoria. Esperó en la oscuridad, con el motor apagado y los faros apagados. Observó la humilde casa, con las ventanas iluminadas por una tenue luz, y esperó pacientemente. No tardó en ver la figura de Victoria saliendo por la puerta trasera, con una pequeña linterna en la mano. Caminó con pasos cuidadosos hacia el establo, y Nicolás la siguió a pie, manteniendo la distancia suficiente para no ser notado. Cuando Victoria entró en el establo, Nicolás se acercó en silencio, apoyándose en la pared de madera. Abrió una rendija de la puerta para ver qué ocurría dentro, y lo que vio le dejó atónito. Victoria estaba de pie frente a Tornado, que parecía tan tranquilo como una sombra inmóvil. Empezó a hablar en un tono bajo y rítmico. Sus palabras fluían como una melodía hipnotizadora. «Aquí estás a salvo, Tornado. Nadie te hará daño. Confía en mí, como yo confío en ti». Mientras hablaba, los ojos del caballo parecían pesarse. Sus párpados parpadeaban lentamente, como si entrara en un estado de profunda relajación. Nicolás frunció el ceño, intentando comprender lo que ocurría. Reconoció su postura, su tono de voz, sus movimientos lentos y calculados. Era hipnosis. Sintió una mezcla de asombro e incredulidad, pero también una chispa de admiración. Finalmente, empujando la puerta con más fuerza de la prevista, entró en el establo. «Así que eso es. Así es como hiciste girar a Tornado». Victoria se sobresaltó al oír la voz de Nicolás resonando en el espacio. Tornado también reaccionó, levantando bruscamente la cabeza, pero no mostró signos de agresión. Victoria se giró hacia Nicolás, que tenía los brazos cruzados y la mirada fija en ella. «¿Nicolás? ¿Qué haces aquí?», le preguntó, con voz entre sorprendida y un poco indignada. «He venido a averiguar qué has estado haciendo con mi caballo», respondió él, con voz firme pero sin su habitual sarcasmo. «Y ahora lo sé. Hipnosis, ¿es eso? ¿Ese es tu secreto?». Dio unos pasos hacia ella, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Crees que puedes aparecer, usar un poco de magia barata y pensar que eso lo resuelve todo?». Victoria se enderezó, con la mirada tan firme como la suya. «No es magia barata, Nicolás. Es algo que he desarrollado a lo largo de los años. Algo que funciona porque realmente entiendo lo que necesitan los caballos. Tornado no necesita gritos, fuerza bruta o cadenas. Necesita que alguien le escuche, que vea más allá de la rabia y el miedo». Por un momento, Nicolás se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Miró a Tornado, que ahora estaba quieto, observándolos con calma. «¿Y por qué nunca hablaste de ello? ¿Por qué ocultar este talento?». Ahora parecía más intrigado que enfadado, lo que sorprendió a Victoria. Suspiró, cruzándose de brazos. «Porque nadie lo entendería. La gente siempre prefiere controlar a los animales por la fuerza. Es más fácil. La hipnosis parece extraña, casi incorrecta para la mayoría de la gente. Y sabía que si decía la verdad, nadie me creería. O peor aún, la usarían de forma equivocada». Nicolás la observó con mirada apreciativa, como tratando de descifrar algo en ella. Finalmente, soltó un suspiro, frotándose la nuca. «Mira, no voy a decir que entiendo completamente lo que haces. Pero sí diré una cosa. Has conseguido lo imposible con este caballo.
Tornado era incontrolable. Lo intenté todo, desde domadores hasta métodos que, bueno, no eran los más amables. Y tú lo transformaste. Eso es impresionante. Victoria enarcó una ceja, sorprendida por el inesperado tono de sinceridad. Entonces, ¿qué quieres, Nicolás? ¿Has venido a llevarte a Tornado? Él negó con la cabeza, curvando los labios en una media sonrisa. ¿Recuperarlo? Number al menos, no ahora. Pero quiero entenderlo. Quiero saber si lo que haces solo funciona con Tornado o si es algo más grande, algo que podríamos explorar. Victoria frunció el ceño, suspicaz. ¿Explorar? ¿Qué quieres decir? Nicolás se acercó un paso, ahora con expresión más seria. Digo que quizá podríamos formar una sociedad. Tienes una habilidad que nadie más tiene, Victoria. Si funciona con Tornado, puede funcionar con otros caballos. Y si funciona con otros caballos, bueno, no tienes ni idea de lo que podemos conseguir. Victoria dudó. La idea de utilizar su técnica como algo comercial no era algo que ella hubiera considerado. Para ella, siempre había sido una herramienta para ayudar, no para lucrarse. Pero la intensidad de la mirada de Nicolás le hizo darse cuenta de que hablaba en serio. Sabía que necesitaría tiempo para pensarlo, pero en ese momento algo en su interior le dijo que aquello podía ser el comienzo de algo más grande, algo que nunca había imaginado. Está bien, respondió finalmente, cruzándose de brazos. Podemos hablar de ello. Pero una cosa, Nicolás, si voy a hacer esto, lo haré a mi manera, y Tornado no será explotado como antes. Nicolás sonrió ligeramente, levantando las manos en un gesto de rendición. Me parece justo. Veamos a dónde nos lleva esto. Miró a Tornado una vez más, asintiendo con la cabeza en señal de silenciosa admiración. Y pensar que ese caballo casi lo destruye todo. Creo que acabó salvando más de lo que pensábamos. Victoria no contestó, pero en el fondo sabía que Nicolás tenía razón. Victoria dudó unos días antes de aceptar la propuesta de Nicolás. Sabía que era un hombre astuto, acostumbrado a convertir en dinero todo lo que tocaba, pero también conocía el impacto que podría tener ayudando a caballos que, como Tornado, habían sido desechados o etiquetados como laza. Al final, la posibilidad de hacer algo significativo, algo que pudiera cambiar la vida de tantos animales, venció su resistencia. De acuerdo, Nicolás, dijo una noche mientras ambos discutían los detalles de la asociación. Acepto, pero con una condición, nada de maltratar a los caballos, a ninguno de ellos. Si queremos que esto funcione, tienen que confiar en nosotros, y eso solo se consigue con respeto. Nicolás, sentado a la mesa del pequeño comedor de la casa de Victoria, se cruzó de brazos y sonrió levemente. Respeto, ¿eh? Me parece justo. Mientras al final nos obedezcan, me apunto. Victoria frunció el ceño, pero decidió no insistir en aquel momento. Sabía que Nicolás aún tenía mucho que aprender sobre la delicadeza que requiere el trato con los caballos, pero estaba dispuesta a concederle el beneficio de la duda. Y así comenzó la colaboración. La idea era sencilla. Victoria utilizaría su técnica de hipnosis para domar caballos considerados imposibles de adiestrar. Nicolás, con sus conocimientos empresariales y su amplia red de contactos, se encargaría de la parte comercial, asegurándose de que su trabajo llegara a los lugares adecuados y atrajera a los clientes más lucrativos. El primer caballo con el que decidieron trabajar se lo envió un empresario local que estaba a punto de abandonarlo. Era un animal enorme, con ojos llenos de recelo, muy parecido a Tornado al principio. Pero bajo los cuidados de Victoria, el caballo se transformó, demostrando que la hipnosis no era un truco aislado, sino un verdadero arte. Es impresionante, comentó Nicolás, observando a Victoria en acción. Estaban en el campo, con el caballo caminando ahora tranquilamente junto a ella. Haces que parezca tan fácil. No puedo entender cómo te las arreglas para hacerlo con todos. Victoria, que seguía sujetando la cuerda con fuerza, contestó sin apartar los ojos del caballo. No es magia, Nicolás. Se trata de conectar con ellos. No necesitan que los dominemos. Solo necesitan sentirse seguros. Los resultados no tardaron en llamar la atención. Empresarios, ganaderos y propietarios de yeguadas de varias regiones empezaron a buscar a Victoria y Nicolás, ofreciéndoles sumas de dinero cada vez más elevadas para domar sus caballos.
Nicolás, siempre estratega, vio la oportunidad de ampliar el negocio. Victoria, tenemos que profesionalizar esto, dijo un día mientras paseaban por la finca. Con esta demanda, podemos construir un centro de entrenamiento, algo grande, con instalaciones para recibir caballos de todo el país. Victoria le miró pensativa. Entiendo lo que quieres, Nicolás, pero no podemos convertir esto en una fábrica. No funciona así. Cada caballo es único. Cada uno tiene su propia historia, sus propios traumas. No se puede hacer deprisa y corriendo. Suspiró, claramente frustrado, pero cedió. Vale, no hay fábrica. Pero podemos crecer, ya lo sabes. Con el tiempo, Nicolás encontró un término medio. Se preocupó de construir una infraestructura que permitiera la expansión sin comprometer el método de Victoria. El centro de adiestramiento se diseñó como un espacio acogedor, con ambientes respetuosos con el bienestar de los animales. Victoria, inicialmente recelosa, acabó admitiendo que Nicolás tenía razón sobre la necesidad de crecer. Los resultados no se hicieron esperar. En pocos meses, el negocio se había convertido en una sensación, atrayendo a clientes de otros estados e incluso del extranjero. El dinero empezó a fluir en volúmenes que Victoria nunca había imaginado. Nicolás, acostumbrado a manejar grandes sumas de dinero, lo manejaba con naturalidad, pero para Victoria, cada cheque que recibía era una mezcla de alivio e incomodidad. No sé cómo te las arreglas con esto, dijo un día, mientras analizaba los papeles que Nicolás le había puesto delante. Hay tantos números. Parece que estoy leyendo una lengua extranjera. Él se rió, señalando una de las columnas. Esto de aquí, Victoria, es lo que ganamos. Y esto, señaló otra parte del papel, es lo que gastamos. Créeme, te acostumbrarás. Ella negó con la cabeza, sonriendo ligeramente. Si tú lo dices. Pero no olvides que, para mí, esto nunca ha sido cuestión de dinero. La asociación parecía perfecta a primera vista, pero el éxito trajo consigo tensiones que poco a poco empezaron a acumularse. La presión por mantener los resultados aumentaba con cada nuevo cliente, y Nicolás, siempre ambicioso, a menudo sobrepasaba los límites de lo que Victoria estaba dispuesta a hacer. Tenemos que aceptar más clientes, dijo en una reunión, golpeando la mesa con la palma de la mano. Hay gente dispuesta a pagar el triple para que entrenen a sus caballos en un tiempo récord. Victoria le miró fijamente, con voz firme pero cargada de frustración. ¿Y crees que eso es todo? Nicolás, no es una cadena de producción. No podemos acelerar el proceso porque alguien ofrezca más dinero. No funciona así. Suspiró, frotándose las sienes. Lo sé, Victoria. Pero tienes que darte cuenta de que estamos tratando con algo grande. No se trata solo de caballos. Se trata de lo que podemos construir juntos. A pesar de sus diferencias, ambos reconocían el valor del otro. Nicolás admiraba las habilidades únicas de Victoria y su pasión por lo que hacía, mientras que ella se daba cuenta a regañadientes de que su visión estratégica era lo que había hecho que el negocio tuviera tanto éxito. Y en medio de estos conflictos, empezó a surgir algo más profundo. Las conversaciones dejaron de ser solo sobre negocios y empezaron a incluir confidencias y momentos de vulnerabilidad. Una noche, tras un día especialmente agotador, Nicolás y Victoria estaban sentados en el porche de la granja, observando el cielo estrellado. Él rompió el silencio, con una voz más suave de lo habitual. Sabes, Victoria, cuando empecé todo esto, nunca pensé que conocería a alguien como tú. Creía que todo en la vida era cuestión de control, de ganar, pero tú me mostraste que hay cosas que no se pueden forzar. Victoria le miró, sorprendida por su sinceridad. Yo tampoco imaginé que estaría aquí, Nicolás, trabajando contigo, pero a pesar de todo, creo que hemos aprendido el uno del otro. Sonrió, y por un momento, los conflictos parecieron desaparecer, dando paso a algo más genuino. El meteórico éxito del negocio de Victoria y Nicolás no pasó desapercibido. A medida que los clientes llegaban en tropel y los beneficios se disparaban, su asociación empezó a suscitar no solo admiración, sino también envidia. Entre los que observaban desde lejos estaba Álvaro Mendonça, antiguo rival de Nicolás en el sector agroalimentario.
Álvaro era un hombre ambicioso de dudosa moral que había intentado varias veces superar a Nicolás en negocios anteriores, sin éxito. Ver el reciente éxito de Nicolás y su nuevo socio despertó en él un profundo resentimiento. No veía el crecimiento como el resultado del trabajo duro o del talento, sino como una amenaza directa. Decidido a acabar con él, Álvaro encontró la forma de llegar a ambos. Un chivatazo anónimo. Una mañana, mientras Victoria estaba en el establo dando de comer a Tornado y Nicolás repasaba unos contratos en el porche de la finca, el ruido de unos coches que se acercaban rompió la calma habitual del lugar. Eran varios vehículos, con sirenas discretas pero visibles. Policía, inspectores de bienestar animal e incluso algunos periodistas atraídos por el bullicio. Victoria salió del establo al oír el ruido y Nicolás se levantó bruscamente de la silla, frunciendo el ceño. «¿Qué demonios está pasando aquí?», dijo, bajando a toda prisa los escalones del balcón. Los agentes bajaron de sus coches con caras serias y firmes, trayendo consigo una atmósfera pesada. Uno de ellos, un hombre corpulento con una placa colgando del pecho, se acercó a Nicolás. «¿Señor Nicolás Montenegro? Hemos recibido una denuncia sobre prácticas ilegales relacionadas con el trato a los animales en esta propiedad. Tenemos autorización para llevar a cabo una investigación completa». Victoria se acercó, con el corazón acelerado. «¿Prácticas ilegales? Eso es un error», dijo, con voz firme pero preocupada. «Aquí tratamos a los caballos mejor que nadie. Eso no tiene sentido». Nicolás levantó la mano, pidiendo calma. «¿Quién ha hecho esta denuncia? Quiero ver el documento que le autoriza a entrar aquí». El agente le mostró el papel y Nicolás apretó los dientes al leerlo. Sabía que no tenía elección. «Está bien. Puedes mirar, pero ya te advierto que no vas a encontrar nada. Aquí todo se hace dentro de la legalidad». Intentó sonar seguro, pero Victoria notó el ligero temblor en su voz. Estaba claro que la inesperada llegada de las autoridades le había conmocionado. Cuando los agentes empezaron a registrar la propiedad, acompañados de veterinarios y expertos en bienestar animal, Victoria y Nicolás se quedaron a un lado, observando en silencio. Victoria se cruzó de brazos, con la mente llena de preguntas. «¿Quién haría algo así, Nicolás?», preguntó. «¿Quién querría hacernos daño así?». Nicolás respiró hondo y miró al horizonte. «Tengo una buena idea de quién podría haber sido», respondió con tono sombrío. «Álvaro Mendonça. Ese hombre no soporta verme triunfar, pero no va a conseguir nada. Se lo garantizo». A pesar de la confianza que Nicolás trataba de mostrar, Victoria sabía que la situación era grave. Los inspectores escudriñaban cada rincón de la propiedad, los establos, los caballos, incluso los expedientes y documentos administrativos. Tornado, que estaba en el prado, fue escrutado minuciosamente, pero su tranquilidad sorprendió a los agentes. «¿Es el caballo que dijo que era agresivo?», preguntó uno de los inspectores, mirando a Victoria con curiosidad. «Parece muy bien cuidado». Victoria asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Antes era agresivo, pero ha cambiado con paciencia y cuidados. Todo lo que hacemos aquí es por su bien. No son solo números para nosotros». El inspector echó una última mirada a Tornado antes de anotar algo en su cuaderno. Mientras tanto, en el interior de la oficina, Nicolás estaba siendo interrogado por uno de los policías. «Hemos recibido información de que utilizas métodos no regulados para domar caballos. Métodos que pueden causar daños físicos o psicológicos a los animales». Nicolás se rió, pero no había humor en su sonrisa. «¿Daños psicológicos? Mire a su alrededor. Estos caballos están más sanos que muchos de las yeguadas de lujo. Esta denuncia es claramente falsa». Fuera, Victoria observó cómo los inspectores abandonaban las cuadras con notas y fotos. La tensión en su pecho crecía por momentos. Finalmente, tras horas de inspección, el jefe de la operación reunió a su equipo y se acercó a Nicolás y Victoria. Respiró hondo antes de hablar. «Hemos terminado la inspección. No hemos encontrado pruebas de malos tratos ni prácticas ilegales. Todo parece estar en orden». Victoria soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero Nicolás, aunque aliviado, seguía teniendo una expresión endurecida en el rostro. «Claro que no han encontrado nada, porque no hay nada que encontrar»,
dijo cruzándose de brazos. Esa denuncia ha sido un ridículo intento de desacreditarme. Quiero saber cómo me van a compensar por el tiempo perdido y la invasión de mi propiedad. El jefe de la operación le miró fijamente un momento antes de responder. Comprendo su frustración, señor Montenegro. Pero tenemos que tratar todas las denuncias con seriedad. Si no hay nada que ocultar, no tiene de qué preocuparse. Nicolás entrecerró los ojos, pero guardó silencio. Cuando por fin los coches se marcharon, llevándose consigo la tensión palpable que se había cernido sobre la granja, Victoria se volvió hacia Nicolás, con el rostro aún marcado por la preocupación. «Ha sido horrible», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Y si hubieran encontrado algo? No algo ilegal, pero sí algo que pudiera distorsionarse». Nicolás se frotó la cara con cansancio. «No tenían nada que encontrar. Nuestro trabajo es legítimo, Victoria. Pero entiendo lo que quieres decir. No se trata solo de lo que hacemos. Se trata de cómo lo percibe la gente. Álvaro lo sabe, y por eso lo hizo. Quiere hacernos parecer culpables, aunque no lo seamos». Tras este gran momento de tensión, pasó la tormenta y llegaron momentos de felicidad. Nicolás comenzó a buscar más oportunidades para estar a su lado, observándola mientras trabajaba con los caballos, tratando de absorber la forma en que Victoria parecía conectar con ellos de una manera casi mágica. La observaba con una mezcla de admiración y curiosidad, pero también con una nueva calidez que no sabía muy bien cómo nombrar. «¿Sabes?», le dijo un día, mientras estaban juntos en el prado, viendo a Tornado galopar libremente. «Me has hecho ver cosas que nunca había visto antes, no solo sobre los caballos, sino sobre mí». Victoria, que estaba a su lado, se cruzó de brazos y le miró con una sonrisa. «¿Y tú qué has visto, Nicolás?», le preguntó, burlándose un poco de él. Él apartó la mirada un momento, claramente incómodo por su vulnerabilidad, pero luego se volvió hacia ella. «Vi que había pasado tanto tiempo intentando controlarlo todo, intentando ser fuerte, que había olvidado lo que es confiar. Y de algún modo tú me lo recordaste». El silencio entre ellos se llenó con el sonido del viento y el ritmo tranquilo del trote de Tornado. Victoria sintió que se le aceleraba el corazón, pero lo disimuló. «La confianza es difícil», respondió con voz tranquila. «Sobre todo cuando ya te han hecho daño. Pero no es imposible». A partir de ese día, la conexión entre ellos empezó a intensificarse. Nicolás, que antes había sido tan cerrado y pragmático, empezó a mostrar un lado más humano y amable, algo que Victoria nunca había imaginado ver en él. Empezó a ayudarla en las cuadras, a aprender más sobre los caballos e incluso a entender un poco la técnica de hipnosis que ella utilizaba. No se trataba solo de negocios, sino de estar cerca de ella. Una noche, sentados en el balcón de la casa de Victoria, compartiendo una botella de vino y contemplando las estrellas, Nicolás abrió por fin su corazón. «Victoria, sé que no siempre he sido el hombre más fácil de tratar», empezó, con la voz más suave de lo habitual. «Pero tú lo has cambiado todo. Me has demostrado que puedo ser mejor, y por primera vez en mucho tiempo, siento que quiero ser mejor. Por ti». Victoria guardó silencio un momento, sintiendo el eco de sus palabras en su corazón. Sabía que había algo entre ellos, algo que había ido creciendo durante semanas, pero oír a Nicolás decirlo en voz alta la conmovió profundamente. «Nicolás», respondió ella volviéndose hacia él, «no sé qué nos deparará el futuro, pero sí sé que, de alguna manera, te has convertido en una parte importante de mi vida. Y si tú estás dispuesto a cambiar, entonces yo estoy dispuesta a caminar a tu lado». La confesión mutua marcó el comienzo de algo nuevo. Nicolás, que siempre había estado tan acostumbrado al lujo y la soledad, empezó a pasar más tiempo en casa de Victoria, adaptándose al estilo de vida sencillo que ella llevaba. La ayudaba en sus tareas cotidianas, se reía de sus bromas e incluso empezó a hablarle de su pasado. Para Victoria, que siempre ha valorado las relaciones genuinas, ver ese lado vulnerable de Nicolás fue reconfortante. No pasó mucho tiempo antes de que Nicolás sugiriera que se fueran a vivir juntos. «¿Sabes?», dijo una mañana mientras preparaba café en la cocina de Victoria, «no tiene sentido que siga yendo y viniendo de la granja a mi casa. Me siento más en casa aquí que en cualquier otro sitio».
Victoria se rió, apoyada en la puerta con una taza de té en las manos. Tú, el gran Nicolás Montenegro, ¿quieres cambiar tu mansión por una casita de barro en medio de la nada? Se burló, pero había un brillo en sus ojos. Nicolás se acercó sonriendo. No es la casa lo que importa, Victoria. Eres tú. Así que decidieron empezar a vivir juntos. La convivencia trajo nuevos retos, por supuesto. Nicolás, acostumbrado a tener el control, tuvo que aprender a ceder y a lidiar con los pequeños roces del día a día. Victoria, por su parte, tuvo que adaptarse al comportamiento intenso y a veces testarudo de Nicolás. Pero a pesar de sus diferencias, había un equilibrio que los unía. Los días se llenaban de trabajo en las cuadras, reuniones con clientes y momentos de tranquilidad compartidos en la terraza al atardecer. Las noches se dedicaban a largas conversaciones, risas y a veces discusiones, pero siempre con el compromiso de comprenderse mutuamente. El amor entre ellos crecía, no de forma explosiva, sino como una llama que, alimentada cada día, se hacía más fuerte. Aunque ambos sabían que el camino por recorrer seguiría lleno de retos, también sabían que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Victoria y Nicolás se habían encontrado en medio del caos y ahora empezaban a construir algo sólido, algo que para ambos era tan raro como precioso.